Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raúl Vázquez González. En esta ocasión hablaremos del versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Juan capítulo 11, versículo 35. El título de la exposición la he nombrado El lamento divino en la persona de Cristo. Comenzaremos con la introducción del contexto inmediato y después mencionaré tres aspectos importantes del pasaje. En primer lugar, la humanidad de Cristo. En segundo lugar, la humillación en la persona de Cristo. Y en tercer lugar, la humillación en el lamento de Cristo. Comencemos. En el pasaje de Juan 11:35 pertenece a la sección de 45 versículos, donde se observa cuatro acontecimientos. En primer lugar, mientras que Jesús se encontraba en cierto lugar, Marta y María enviaron mensajeros para comunicarle a Jesús que Lázaro, a quien amaba, estaba enfermo. Sin embargo, Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. En segundo lugar, Jesús empieza su ida a Jerusalén, demorándose 2 días para llegar hasta Betania. En el versículo 11, Jesús le confiesa a sus discípulos que Lázaro había muerto. El propósito de Jesús es ir a Betania para resucitar a Lázaro. En tercer lugar, Jesús llega a Betania después de 4 días, cuando Lázaro ya había muerto. Se conmueve y llora. En cuarto lugar, Jesús resucita a Lázaro y muchos judíos creyeron en él. Juan 11:35. En la Biblia se mencionan 3 ocasiones donde Jesús lloró. Lucas 19:41, Hebreos 5:7 y Juan 11:35. Los 3 acontecimientos nos muestran claramente la humanidad de Jesús. Aunque Jesús tiene 2 naturalezas, divina y humana, su naturaleza divina no absorbe las experiencias que en su naturaleza humana pueda experimentar y sentir. Jesús, siendo verdaderamente hombre, no fue insensible a la incredulidad de los judíos, ni mucho menos el clamor en el Getsemaní, ni al ver a Lázaro y a sus hermanas en profundo clamor. La humillación en la persona de Cristo. No fue Dios Trino, sino la segunda persona de la Trinidad la que tomó la naturaleza humana. El solo hecho que Jesús hiciera hombre es una humillación hacia su divinidad. El vivir sometido al tiempo, el vivir entre los pecadores, el dormir y el sufrir las tentaciones, expresa claramente el estado de su humillación. La humanidad de Jesús se refleja claramente en sus estados emocionales. Su ministerio ofrece un abanico completo de emociones humanas y su estado físico. Jesús, al llorar, expresa la humillación de su persona. La humillación en el lamento de Cristo. En el Antiguo Testamento se muestran diversos pasajes donde Dios expresa atribuciones y emociones humanas. Por ejemplo, y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Génesis capítulo 6, versículo 6. Dios es espíritu y no tiene un corazón humano. El hecho que el texto narre que le pesó a Dios haber hecho al hombre y sintió tristeza expresa una identificación con el hombre. En Cristo no serían atribuciones humanas como se menciona en el Antiguo Testamento. De manera corporal, Jesús experimentaría cada segundo en su ministerio terrenal una humillación. En relación con las lágrimas, se observa que Juan demuestra la verdadera naturaleza humana de Jesús. Cuando Jesús lloró, no fueron sus lágrimas como los actores profesionales que salen en la televisión. Sus lágrimas fueron del aprecio puro y santo del Verbo de Dios encarnado. Estas lágrimas nacieron del más profundo, genuino amor por aquellas mujeres y hombres que se sentían aterrados y conmovidos por la muerte de Lázaro. La palabra llorar del griego edukrusen solamente aparece una vez en el Nuevo Testamento. En los versículos de Juan 11:31 y 33, cuando María y los judíos lloraban, se utiliza otra palabra en el griego que es kleio. En cambio, aquí en Juan 11:35, cuando Jesús lloró, se emplea la palabra dacru.
María y los judíos lloraron. En el caso de María, este llanto fue desde luego genuino, expresión de pesar real e íntimo por la muerte de un hermano querido. En el caso de los judíos, fue como un hecho que probablemente equivalentemente a gemir. En el caso de Jesús, sus lágrimas eran la expresión de amor, amor no solo por Lázaro, sino también por María y Marta, un amor de pertenencia hacia sus discípulos. Debe insistirse, sin embargo, en que esas lágrimas de Jesús no fueron acompañadas de pecado, sino lágrimas que escurrieron en las mejillas de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, el lamento divino en la persona de Cristo se ha escrito para dar testimonio que el Verbo, el Logos, se hizo verdaderamente hombre. Jesús lloró. La próxima vez que veas este versículo, recuerda, Jesús lloró por amor hacia sus discípulos, aquellos que les pertenecen. Muchas gracias. Hasta luego.